soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Continuando con los videos de cierre de lecturas del año 2021, les traigo mi top 5 de las mejores lecturas. Si han seguido mis videos a lo largo del año, probablemente varios de aquí les suenen porque pues fueron libros de los que hablé porque me gustaron mucho. Y pues este top salió sí de mi experiencia de lectura, es decir, de cómo me la pasé leyendo estos libros, si me gustaron o no. Pero también creo que estos libros tienen calidad literaria, por así decirlo, tienen técnicas, narrativas interesantes, voces interesantes, propuestas y temáticas muy buenas que pues precisamente por eso me gustaron. Eso creo yo, pero bueno, luego todo se vuelve muy subjetivo. Antes de empezar con el número 5, quiero hablar de dos menciones honoríficas. Es decir, libros que también me gustaron mucho y que considero buenos, pero que pues por una u otra razón no entraron en el top 5. Mayoritariamente pues porque tenían que ser 5 libros, ¿verdad? Entonces top 7 o top 10, no. El primero es un libro muy reciente y es La Abadía de Northanger de Jane Austen, que fue uno de los libros que elegí para el Guadalupe Reinas, que era de un libro que tuviera una adaptación a película. Y de este no les quiero decir tanto porque pues les quiero hablar más a profundidad de él en mi video de lo que leí para el Guadalupe Reinas. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, o sea, le di 4 estrellas, pero, o sea, de la emoción fácilmente hasta le pude haber dado 5. Hasta ahora es mi favorito de los que he leído de Jane Austen y es que siempre he notado que a esta autora le gustaba como introducir, pues sí, sus pensamientos, su ideología, su concepción de la sociedad en sus libros a través de sus personajes. Pero algo muy interesante que hace en este libro es que se nota muchísimo su voz como autora, sus reflexiones de ella como escritora. ¿Cuál es el camino que quiere seguir con sus historias? Pero no sé, o sea, solo les voy a decir que es una novela en defensa del género de la novela. La otra mención honorífica, esta no la tengo en físico, pero es Restauración de Ave Barrera, que alguna vez les mencioné que objetivamente eran 4 estrellas, pero subjetivamente le puse 5, pues por la emoción y por mi experiencia de lectura, que pues fue muy buena porque fue, digamos, una pequeña lectura conjunta que hice con mis amigas. Restauración era la historia de esta historiadora del arte mexicana, una joven que se dedica precisamente pues a la restauración. La vemos a ella en una relación personal problemática con un novio muy problemático, pero la historia definitivamente no se centra solo en eso. Este novio la invita a restaurar una casa que él hereda de su tío. Y pues esa casa oculta muchos secretos porque la familia de su novio pues tiene ahí bastante cola que le pisen, específicamente el tío. Lo que más me gustó de Restauración definitivamente es el paralelismo entre las dos historias, porque no solamente se cuenta esta que les digo de Min, así se llama, Yasmín, la protagonista, sino también hay otra historia del pasado, de la familia del novio. Están las dos historias, unas en un capítulo, otras en otro, pero vemos cómo se van conectando. Es muy interesante ver lo que la autora Ave Barrera retoma de Farabeuf, de Salvador Elizondo, esta cuestión de el amor y la muerte, que son como las principales temáticas del libro, cómo las lleva ella al suyo. El giro que da al final el libro es bastante sorprendente, y algo que también me gustó es que es como casi... Es algo como casi cinematográfico. También la cuestión de Farabeuf como la crónica de un instante y cómo la autora retoma esto para relacionarlo con la fotografía, que es algo muy importante para la historia de Restauración. Fotografías como crónicas de un instante, y tenemos precisamente esas crónicas. Además, la autora tiene como una manera muy solemne de escribir, muy sublime, de repente se echa ahí unas frasesotas. Y pues del lado de mi experiencia de lectura, como les digo, lo leí con unas amigas, entonces estuvimos ahí dando nuestras teorías, conspirando a ver por qué había pasado tal cosa, por qué había pasado tal otra. Pero bueno, ya dentro del top 5 tenemos en el lugar número 5 a Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero.
que cuando estaba revisando todas mis lecturas para ver pues cuáles habían sido de mis favoritas del año, me di cuenta que en realidad bastantes relatos de pelea de gallos se habían quedado conmigo, o sea, los recordaba bastante. A pesar de que unos me gustaron más que otros, los que me llamaron la atención y los que me gustaron como que sí los recordaba bien. Pelea de Gallos es un libro de terror social y me gusta mucho la manera en la que Ampuero narra pues situaciones de violencia, situaciones grotescas, porque lo hace a través de voces juveniles o incluso voces infantiles, muchas de ellas voces de personajes femeninos. También hay bastante oralidad y están estas técnicas de intertextualidad de los cuentos de los que ya les hablaba, en los que hay como reelaboraciones de historias bíblicas. Y pues sí, me gusta mucho este libro porque pues no se trata solo de retratar, sí, como de las temáticas de sí, vamos a hablar de violencia, porque ahora todo es violencia, sino del cómo lo hace la autora. En el número 4 tenemos un libro que se quedó ya bastante lejos, en el sentido de que fue de los primeros que leí, pero definitivamente es una historia que no puede pasar desapercibida, y me refiero a Como Caracol de Alaí de Ventura, que es la historia de Julieta, una chica de 16 años, y cómo se va acercando a su abuela, con la que antes no tenía como mucha relación. Y más allá de la historia, que también es bellísima, definitivamente lo que me cautivó de este libro es la construcción de personajes. Cada personaje tiene su propia voz muy particular, una personalidad marcada, acorde a su edad. La manera en la que se desenvuelven y se relacionan unos con otros es muy natural, no se siente para nada forzada, al contrario, lo sientes como algo cercano, cotidiano. Y conforme va avanzando la historia, cada personaje actúa como con mucha coherencia, de acuerdo a lo que se planteó para él desde un inicio. Además, la autora Alaí de Ventura logra algo que quizá leyéndolo parezca algo sencillo, pero que no lo es, y es evocar el habla cotidiana. Las conversaciones entre los personajes te suenan muy naturales porque la autora supo manejar el lenguaje para que sonaran así. Todo esto en conjunto hace del libro algo muy entrañable, porque hace que te sientas cercano a la historia, cercano a los personajes. Y de este libro, en cuanto a mi experiencia de lectura, pues también fue algo muy lindo porque la historia está ubicada en Veracruz y yo llevo visitando varios años a mi familia de ahí. Entonces como que ubicaba bastante algunos lugares, incluso hasta el clima o cosas de las que hablaba Julieta, que en ese sentido también pues lo sentí como muy cercano y sabía identificar esas cosas. Entonces en ese aspecto a mí personal también me gustó. En el número 3 tenemos también una lectura relativamente reciente, que es Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Aguilar, que es esta lingüista, escritora, investigadora, traductora Ayuk. Y pues tantos idiomas, y Yasnaya eligió hablar el de la verdad. La autora hace reflexiones importantísimas sobre las lenguas, su desaparición, el hecho de cómo son las mismas sociedades las que matan a las lenguas, por ser sociedades capitalistas, racistas, porque violan los derechos lingüísticos de los hablantes, y el énfasis en que la lengua no es algo folclórico, sino algo político, porque no se trata solo de maravillarse con la diversidad lingüística, sino de interesarse en las condiciones políticas, sociales, económicas en las que viven los hablantes de esas lenguas. Yasnaya Aguilar deja muy claro que las lenguas, la situación de las lenguas tienen relación directa con el capitalismo, con el racismo, con el colonialismo y con la idea de un Estado-nación, de una nación como algo homogéneo en el que solo cabe el monolingüismo en español, como lo es México. Toda la información que nos brinda Yasnaya en este libro es muy valiosa y yo aprendí muchísimo. En el número 2 tenemos Radio Silence de Alice Oseman. Y con Radio Silence me pasó algo similar a con Como Caracol,
porque ambos tienen personajes igual de ricos y complejos. Y algo que me gustó también bastante es que yo entré al libro sin saber absolutamente nada sobre qué trataba y me sorprendió bastante porque como que no es muy obvio hacia dónde va la historia. Y pues esta historia es principalmente sobre la amistad de esta chica Frances y su amigo Aled, que pasan de ser completos desconocidos a los mejores amigos que pueden haber existido. Me gustó mucho que tiene unas descripciones bellísimas sobre la amistad, el amor no romántico, una forma muy bella de ver las relaciones interpersonales, porque habla de sentimientos muy profundos que no solamente se tienen en relaciones románticas, sino que se pueden tener en amistades. Vemos también a los personajes pasar por sentimientos de desolación, de sentirse desubicados. Cada personaje atraviesa por una problemática muy específica, nada superficial. Y vemos cómo van lidiando con eso, ya sean con problemáticas de salud mental, de sexualidad, de identidad. E igualmente los personajes están construidos de una manera que hace que los sientas muy cercanos. Y es precisamente por eso que este libro me cautivó. Y pues quizá el único inconveniente que le veo y la razón por la que igual y no le puede gustar como a todo mundo es que pues la situación en la que se encuentran estos personajes adolescentes en el Reino Unido es muy diferente a en la que se puede encontrar un joven, sí, como los adolescentes en México, porque sí, también tenemos estos problemas de identidad, de salud mental, de sexualidad, pero nos encontramos en situaciones sociales y económicas muy diferentes, al menos a las que están planteadas en estos dos personajes. Que por eso les digo que igual y puede parecer como que tienen problemas así de gente privilegiada. Pero bueno, igualmente pues son problemas que afectan su vida y que están muy bien desarrollados en el libro. Y finalmente en el número 1, como ya es bastante obvio, Jane Eyre de Charlotte Bronte. A esta historia también entré sin saber absolutamente nada. Me dieron ganas de leerla, primeramente porque acababa de leer a final del 2020 Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que también me gustó mucho, también estuvo entre mis favoritos del año pasado, y quería leer algo de otra de las hermanas Bronte. Y pues este es como el clásico de Charlotte. Además, como saben, también soy fan de la serie de Anne of Green Gables, en donde vemos que la protagonista Anne también es muy fan de este libro, incluso dice como varias citas de él, y a partir de esto también llamó mi atención. Y pues es precisamente la historia de Jane, una chica huérfana a la que conocemos a lo largo de toda su vida. Me gustó mucho que como es una novela de formación, podemos ver a Jane Eyre en muchas etapas de su vida, diferentes etapas de su crecimiento, y podemos conocer por qué es como es. Y de hecho he visto que a varias personas como que les aburre o les cuesta trabajo pasar la primera parte de su infancia, pero pues precisamente es importantísima para saber por qué Jane va a actuar como lo va a hacer más adelante en la historia. Otra cosa que me fascinó del libro es el personaje principal, la protagonista Jane Eyre. Es uno de los mejores personajes femeninos que yo haya leído. Me parece una mujer sumamente inteligente, exceptuando por la elección de Rochester. La manera en la que Jane reflexiona y piensa las cosas es impresionante. Es una mujer que piensa en todo, en cada detalle de su actuar. Por eso es muy interesante ver la manera en que dirige su vida, conocer esa valentía, el respeto a sus principios, en lo que cree. Ahora bien, el personaje principal masculino, el señor Rochester, no me cae especialmente bien, pero pues el personaje no está hecho para eso, para que caiga bien. De hecho, incluso creo que se podría llegar a catalogar como un villano de historia gótica. Pero es que sus interacciones con Jane son de lo mejor que hay en la novela. Porque él siempre se quiere andar pasando de listo con ella ahí con sus comentarios o sus groserías de siempre, pero ella no lo deja. O sea, ella es muy inteligente, muy perspicaz con sus respuestas. Le da las respuestas más ingeniosas para ponerlo en su lugar.
aunque luego la historia se vaya por otro lado, claro. Otra cosa que me gustaba mucho del libro es que los ambientes o la naturaleza, incluso el clima, reflejaba lo que estaba pasando en la historia, pero también lo que iba a pasar. Y también algo que disfruté mucho fue pues la parte gótica, la parte del misterio que hay en la mansión del señor Rochester, esta casa con muchos pasillos, con muchas posibles entradas secretas, y el hecho de que comiencen a pasar cosas extrañas por las noches y que haya ciertas situaciones que indiquen que algo se oculta ahí. No sé, me parece una historia que tiene muchos ejes, el eje de la vida de la protagonista, de su relación con el señor Rochester, pero también está esta historia en la casa, la historia gótica y después la historia después de eso. Y es por eso que Jane Eyre de Charlotte Bronte fue uno de mis libros favoritos del año. Ahora me doy cuenta que creo que solo tengo este y el de la abadía en físico. Y no sé, a ver si el siguiente año de propósito me pongo... Es que si voy a comprar libros, sean por ejemplo estos que me gustaron mucho de mi top 5 y que no tengo. Esto fue todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes ya leyeron estos libros y si les gustaron tanto como a mí o si no... Y si no, díganme por qué no les gustaron, porque pues yo también puedo entender esas razones de quizá por qué a ustedes no los atraparon tanto como a mí. Recuerden que todavía falta el video de la revisión de mis propósitos de lectura y los propósitos de este año, que todavía no hago. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.